ingeniero. Gracias, gracias. Buenas tardes. Cuando yo deseo hacer cualquier tipo de polea para transmitir potencia rotatoria, no es necesario una verificación. En realidad, la polea es un elemento que no tiene un costo muy elevado. En consecuencia, puedo fundir un pedazo de material acero, bronce, lo que fuese aluminio, y realizar la polea. Pero cuando se trata de máquinas de elevación, sí tiene un costo elevadísimo la polea. Entonces, hay métodos de fabricación aconsejados por la norma, y por otra parte, hay verificaciones que se realizan sobre ella. Aquí tienen una polea. Estamos hablando para polea de máquinas, que son prestar servicio en las máquinas de elevación. Está compuesta de tres partes fundamentales. Una parte donde se apoya el cable metálico superior, llamado garganta o llanta, la verde, o la azul, perdón. Otra parte que se apoya sobre el eje, que normalmente el eje, como lo podemos ver aquí, es blanco, es fijo. El eje no tiene rotación y la polea gira libremente sobre el eje. Esta parte se llama la roja, que se apoya sobre el eje, se llama cubo. Obviamente, entre el eje y el cubo irá un cojinete, ya sea un cojinete de fricción, cojinete de rodadura o rodamiento. De modo tal que la polea gira libremente sobre el eje, apoyada en esta gran superficie llamada cubo. El sector de unión de la polea entre el cubo y la llanta se llama alma de la polea. Observen ustedes el detalle constructivo en el cual la polea aquí, en este caso, está servida por un cojinete de fricción, un buje, y el buje permite desplazamiento a lo largo del eje, movimientos axiales. O sea que ella podría, con el cubo, rozar la parte de la estructura que soporta la polea. Normalmente esta parte de la estructura es un perfil construido, muy fuerte, y en consecuencia se pone un sector verde, apenas punteado al perfil estructural, y ese sector verde es una placa de desgaste se llama. Digo punteado porque se le da apenas unos puntos de soldadura, y en esos puntos de soldadura permiten después, una vez que la placa se ha desgastado, ¿no? Está hecha de un material muy duro, acero al manganeso. La placa cuando se desgasta es fácilmente cambiada porque apenas está punteada, ¿no? Se le da apenas unos puntos de soldadura que permiten su fácil remoción. Por favor, deshabiliten su cámara, chicos, los que ustedes están viendo cuando comparten la pantalla. Cabeza, Aro y Fernández son los que han entrado, algunos de ellos han entrado con su cámara y me está quitando un pedazo de la pantalla. Muchas gracias. Ahí podemos ver la polea, la llanta de la polea, la parte donde se apoya el cable, el cubo, el eje fijo. Esta es una armadura, ¿no es verdad? Y el cuerpo. Y en todo caso acá, de este sector colgaría algo que me permite elevar la carga, que viene a ser un gancho. Las poleas pueden estar fabricadas de rayo, o si no, pueden estar fabricadas de una alma ciega. Una arma continua, o si no, rayo. Depende del criterio del fabricante. Aquí ellas están perfectamente normalizadas. La DIN 4130 normaliza toda, legisla sobre toda ella, las dimensiones, ¿no? La parte constructiva, el material, las tolerancias, excepto todo sobre las poleas destinadas a máquinas de elevación. Aquí tenemos poleas. Acá es una máquina. Todo esto se conoce con el nombre de pasteca. Todo este sector que contiene las poleas para las máquinas de elevación. Aquí están las poleas. Pasteca se conoce. Aquí están servidas por un gancho. Acá hay dos poleas. Servidas por un gancho, observen ustedes que una construcción extremadamente robota porque son muchas toneladas las que levantan. Cuando yo no deseo
utilizar un cable de un diámetro muy grande, es decir, muy grueso. Entonces, envuelvo, en vez de una polea diámetro grueso para resistir carga cuantiosa, divido en 2 ramales de cable el peso, y de esa manera tengo cables más flexibles, polea más pequeña. Aquí hay un sistema en el cual hay 4 poleas. Fíjense, bajarían 4, en este caso también 4 poleas. ¿Verdad? Este es un gancho doble por encima de las 120 toneladas se suele utilizar. Acá hay 4 ramales que bajan por un lado y 4 que bajan por el otro, 8 ramales para levantar 50 toneladas. Han dividido en 4 poleas. La parte constructiva ya vamos a ver de qué materiales está hecha la polea. Las hay incluso hasta de plástico. ¿Ah? Pero obviamente para de plástico significan servicios muy leves, muy livianos. Los métodos de construcción de las poleas son, vamos a ver, el método de construcción es diferente al material del cual se ha construido la polea. El método es cómo se fabrica la polea, y ellas pueden ser hechas de un material llamada fundición. Recuerden ustedes que la fundición es una aleación de hierro más carbono, donde el carbono está por encima del 2%. O sea, las poleas hechas de ese material llamado fundición, obviamente la única forma de hacerla es fundiendo, haciendo un molde, fundiendo la polea y luego maquinándola para darle el acabamiento superficial. O sea que las poleas de fundición pueden ser de hierro fundido como material distinto al acero, que se utilizan para pequeñas dimensiones, ¿no? No resisten bien al desgaste porque el hierro fundido no es un material apto para poder soportar grandes desgastes. Cuando yo deseo hacer una polea fundida por el método de fundición, ya no de hierro fundido, la realizo de acero. Se fabrican las poleas de acero por el método de fundición para servicios muy pesados, pero su costo es muy elevado. O sea que si decido hacer las poleas mediante el método de fundición, la puedo hacer de hierro fundido, servicios livianos, de acero, servicios pesados. De hierro fundido, servicios livianos, polea barata, no resiste bien al desgaste. El cable es de acero, se la come rápidamente, pero si la polea es de acero, obviamente su costo es muy elevado. Los fabricantes optan por las poleas soldadas. Las poleas soldadas son livianas y son más baratas que las poleas fundidas. ¿Verdad? El material, obviamente, apto para ser fundido es el acero. El hierro fundido es muy difícil de soldarlo, y los electrodos para soldar el hierro fundido son muy caros y requieren que los trabajos sean realizados por soldadores extremadamente hábiles, que sepan soldar ese material. No es lo mismo soldar acero que soldar hierro fundido, que soldar aluminio. Mucho más difícil soldar hierro fundido y mucho más difícil soldar aluminio que el acero. Normalmente, la llanta y garganta se realiza a través de flejes de aluminio. Agarran una chapa y la cortan en flejes longitudinales, y que obviamente son perfilados mediante rodillos, formando medias lunas. Se hacen 2 medias lunas, y como alma, si es que ella fuera ¿cómo se llama?, de rayo, se utilizan barras de acero de sección redonda. Y el cubo puede ser hecho de una barra de acero perforada, o si no, un tubo Mannesmann. El tubo Mannesmann es un tubo de paredes gruesas. Luego se presenta todo en una mesa de soldar
con una plantilla y se suelda mediante soldadura de arco protegido. ¿Bien? Que me da una calidad de soldadura excelente. Observen ustedes que si el diámetro de la polea fuera 400 milímetros, 500, 600, hasta 900, el peso de una polea de fundición son 33 kilos, pero de una soldada son 14 kilos. Quiere decir de que confrontado 33 con 14 kilos son 58% de ahorro material. Un ahorro considerable de material significa un ahorro considerable de dinero. Y más aún, para hacer una polea fundida hay que hacer el molde, hay que derretir el material y gastar energía. Aquí se gasta mucho menos energía con el hecho de soldar. Por esa razón es que los fabricantes prefieren, ¿verdad?, hacerla por el método de soldadura, y que a los efectos prácticos da un resultado pero muy similar o lo que es lo mismo. Resiste casi lo mismo que una polea fundida. La industria americana ha optado por las poleas roladas, que es una polea extremadamente segura, extremadamente fina. La polea que son forjadas a través del rolado. El rolado significa hacerla pasar por rodillo. En el material en caliente se hace pasar por rodillos en sucesivos pasos, y de esa manera se logra la forma definitiva de la polea. Observen la elegancia en este caso de la polea. Normalmente estas poleas son de alma llena, ¿verdad? Tienen estos agujeros para ahorrar, para el ahorro de material, y para poder, muchas veces pesan muchos kilos. Es una gran cantidad de peso lo que poseen. Entonces, y si tienen un buje, ¿no es verdad?, con cojinetes de bronce, no puedo meter el elemento de izaje, un cable para levantarla, la polea, y de esa manera de esa manera yo meto el cable por acá y no por acá, deteriorando el buje. Bien, estas son fabricadas por una firma autorizada por la firma McKinsey. ¿Bien? Aquí dice, observen ustedes el nombre de la fábrica, McKinsey, una de las fábricas más connotadas de Estados Unidos para fabricar componentes de máquinas de elevación. ¿Cómo se realiza? ¿De qué forma se realiza? Se parte de una placa sólida que es cortada con flama o con láser, ¿no? Y mediante eso evita un excesivo calentamiento de la placa si se corta con láser, y mediante forjado con rodillos en varios pasos fabrico la garganta y fabrico la llanta con su garganta y el alma. Bien, obviamente esa fabricación se hace mediante el rodillo, y el material tiene que estar muy próximo a su punto de fusión para evitar el gasto de energía. Forja se llama eso. Eso me da una gran exactitud de la ranura, gran exactitud, ¿no es verdad?, que prolongan muchísimo la vida del cable. Y luego, mediante el proceso de templado, obtengo una dureza donde va a ir apoyado el cable de 35 Rowell C, que le permite un gran soporte al desgaste. Posteriormente, en el cubo meto el alma, que en su parte superior tiene la garganta o llanta, la meto a presión mediante una prensa hidráulica. Y observen que el cubo está desnivel. Está desnivel para poder tener un tope. El cubo llega y topa con el desnivel. Tiene un diámetro inferior, un diámetro superior, entra el eje por el diámetro inferior hasta que topa con el lado de mayor diámetro del cubo.
De esa manera, la polea queda bien centrada, preservando la duración del cable y permite el aporte de soldadura en dos niveles. Aporto soldadura de un lado, aporto soldadura del otro, y esta parte no se calienta extremadamente, destruyendo la estructura cristalográfica del material. Se hace poner una soldadura de arco protegido, una soldadura de arco eléctrico. Bien, las medidas importantes las podemos mostrar acá, y está el diámetro del eje, el diámetro del cojinete o buje, el diámetro del centro de la polea. La norma, hay muchísimas normas y la fábrica, el fabricante las hace de acuerdo a la norma. Si fuese un perfil AIC, estas serían las dimensiones. Si fuese un perfil de la norma API es para la industria petrolera. La norma dice que debe hacerse con 30 grados de apertura, ¿no? El ángulo entre pared y pared del llanta deben ser 30 grados. En cambio, si es la norma AIC, son 35 grados. Bien, lo fabrican de acuerdo a la norma. Ahí tienen una polea, fíjense la elegancia, son de alma bien. Son las poleas más apreciadas, más caras y más duraderas en la industria norteamericana. Y pueden venir de diámetro interior común, este diámetro, para que después el usuario le ponga el cojinete que desee. Si es muy chico el diámetro, bueno, la máquina, ¿verdad? Y la lleva al cojinete, a las dimensiones del cojinete que él desea. Observen ustedes que en ese caso, el usuario le da la terminación. Se llama de diámetro interior común. Ahora, puede venir con buje de bronce, siempre cumpliendo la norma SAE americana de 660, ¿verdad? El buje de bronce lo podemos observar aquí en color más oscuro. Este es el cubo. De manera que el bronce le suelen hacer una espiral, una ranura en forma de espiral para que esa ranura en forma de espiral arrastre el aceite para poder lubricar el buje de bronce. Ustedes saben que el cojinete de fricción no debe haber fricción entre metal y metal. No debe haber fricción entre el bronce y el material del eje. Debe haber una película lubricante y esa debe ser distribuida, y esa distribución se hace a través de ese maquinado en forma de espiral. Y también se puede hacer con cojinetes de rodillos cilíndricos, donde uso un rodamiento de rodillo cilíndrico. En ese caso, se usa un cojinete de aguja, donde los rodillos están soportados directamente sobre el eje. No tiene, digamos, aro interior el rodamiento. De esa manera, el eje debe ser rectificado, fíjense, en las 10 milésimas de pulgada. Y debe tener una dureza de 60 Rowell en la escala C. O puede ser con cojinetes de rodillo cónico. Esta configuración de rodillos cilíndricos me da un cojinete que soporta grandes esfuerzos radiales, pero muy pocos esfuerzos axiales. O si no, puede ser una polea con cojinete de rodillos cónicos cuando debe soportar impactos, ¿verdad? En ese caso también la tolerancia de maquinado del eje, que debe ser rectificado hasta una 5/10 milésimas de pulgada. Nos queda otro remedio que maquinar el eje a esa dimensión, porque las pistas de un rodamiento son rectificadas con una tolerancia extremadamente estricta, porque si hay una pequeñísima rugosidad, los rodillos de los rodamientos van tropezando y colapsa el mecanismo entero rápidamente por cuanto. Lógicamente, la polea debe ser verificada. Bien. La verificación
se la hace de la siguiente forma. Voy a verificar dos partes, los rayos, y voy a verificar la llanta, el sector curvado de la polea. Cuando es necesario construir una polea para transmitir esfuerzos rotatorios, no es necesario una verificación. Pero cuando se trata de máquinas de elevación que están consideradas máquinas de alta seguridad, porque, a ver, vamos a ver quiénes han llegado. Aro, ya lo había admitido, Aro y Casas. De esa manera, entonces, la verificación la vamos a hacer por dos sectores. Primero haremos la verificación de la llanta. Cuando yo deseo verificar cualquier elemento, lo primero que me debo de preguntar es a qué solicitación, a qué está solicitado el elemento. Jamás puedo iniciar, ni siquiera pensar en una verificación de una pieza, de un elemento, si es que no conozco cómo va a trabajar. Trabajará, me pregunto, ¿trabajará la tracción? ¿Trabajará la flexión? ¿Trabajará a la torsión? ¿Será la fatiga lo que lo va a deteriorar? ¿Será el calor radiante? ¿Qué será a lo que él va a estar agredido, el elemento? Entonces, me pregunto, ¿cuáles serán los esfuerzos con los cuales trabaja una llanta? Tomo un pedazo de llanta, ¿verdad? Este pedazo de llanta. Y esta será la tensión del cable, S' y S, la reacción a la tensión del cable. Bien. Y veo cómo están orientadas estas fuerzas, que son las tensiones del cable S y S'. Y las pongo en el punto más desfavorable de este sector de llanta, que por simplicidad voy a considerar que este sector de llanta es recto. Las pongo en el punto más desfavorable, que es el centro del sector de llanta, y veo rápidamente que no trabaja el esfuerzo líder, no es la tracción. Nadie está separando las moléculas de este sector de llanta, no está estirando. No se está estirando este sector de llanta. No es a la compresión, porque nadie está haciendo que las moléculas de este sector de llanta se junten. Descarto la tracción y la compresión. Y como el punto de concurrencia de las dos fuerzas está en el centro, punto más desfavorable, en consecuencia veo que este sector de llanta trabaja a la flexión. Primera gran conclusión. Y el momento flector máximo será cuando ambas fuerzas S y S' están en el centro del sector de llanta de la viga, cuya longitud es L, y solicitando a esta viga a la flexión. Me pregunto cuántos apoyos tiene. Por simplicidad, voy a decir que tiene dos apoyos en los dos rayos. Entonces, es una viga que trabaja a la flexión, donde debo calcular su momento flector máximo, considerando que la viga es recta y que tiene dos apoyos. Y calculo la resultante de S y S', que es P por el método del triángulo o el método del paralelogramo. P entonces va a ser dos veces S, es la tracción del cable, seno de gamma sobre 2, donde gamma es el ángulo entre rayo y rayo. Muy bien, obtenido P, veo que P solicita al sector de llanta a la flexión. Calculo el momento flector máximo. Va a ser igual a P por L sobre 16, donde P es la resultante de S y S', L es la longitud del sector de llanta y 16 es lo que me da, es como lo que se obtiene de acuerdo a la clásica fórmula de la resistencia de materiales. Y una vez obtenido el momento flector máximo, obtengo la fatiga a la flexión, que es P por L sobre 16 por omega, donde W, omega W, es el módulo resistente que está en función del momento de inercia. Y de la forma que es B del sector de llanta. Se admite obviamente un sigma F, una
fatiga la flexión de 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Verifica eso, perfecto. En menos, debo aumentar las dimensiones constructivas del elemento. Haciendo un resumen. ¿Quién solicita a este sector de llanta? La tensión del cable. ¿Qué es lo que debo hacer? Calcular P. ¿Dónde? En el centro del sector de llanta. Y me pregunto, ¿a qué esfuerzo líderes trabaja? A la flexión. Y entonces oriento. P es muy fácil de calcular por el método del triángulo, paso elemental de trigonometría. Y de esa manera yo logro obtener el momento flector máximo porque ese sector de llanta trabaja la flexión y la fatiga la flexión. Fórmulas muy conocidas dentro de la resistencia de material. Y después verifico los rayos, los rojitos. Verifico los rayos. Bien. Esta verificación de los rayos me va a permitir considerar de que ello P lo está solicitando a la compresión. Va P al actuar sobre la llanta y cuando ella rota al actuar sobre cada uno de los rayos va a hacer de que ella trabaje a la compresión. Las moléculas van a tratar de unirse debido a la acción de P. Calculo, ya he calculado P que es 2 veces S seno de gamma sobre 2, donde gamma es el ángulo sustentado por los dos rayos, y aplico la famosa fórmula de la compresión, que es igual a P por omega, que es el módulo resistente, dividido F. Ustedes saben que la fatiga o tensión es fuerza dividida área. F entonces debe ser el área. ¿De acuerdo? F es el área. Y de esa manera entonces esa área, ¿cuál será? El área correspondiente a la suma del área de uno y de dos rayos. Y de esa manera también puedo verificar, ¿verdad?, los radios fácilmente que trabajan a la compresión, donde obviamente esta fatiga a la compresión debe ser menor a la fatiga que produce el pandeo, a la tensión de pandeo, que es lo que siempre se debe evitar en una barra cuando yo trabajo con esfuerzos compresivos. Bien, de esa manera entonces queda verificada la polea. Vamos a ver el tema de tambores para cables metálicos aunados a esto, y en el cual un tambor es un carretel. ¿No es verdad? ¿No es verdad que el carretel tiene la forma de un tambor? Y donde se envuelve el cable. Yo cuando deseo juntar o almacenar una gran cantidad de hilo cuando voy a pescar, la envuelvo en un palo. El palo viene a ser el tambor o el carretel. El carretel tiene, o sea, el tambor tiene una estructura extremadamente simple y es una pieza importantísima dentro de la máquina de elevación. ¿Verdad? Tiene ranuras el carretel, este carretel llamado tambor, aquí lo vamos a ver, fíjense que tiene ranura donde el cable se va inscribiendo, ¿no? Aquí vemos que tiene ranura y el cable se va inscribiendo ranura por ranura. Esta construcción extremadamente sencilla permite que el cable se enrolle solito, no necesita un guiador que lo vaya metiendo ranura por ranura, él solito se va inscribiendo, lo que permite un elevadísimo grado de tensión del cable. ¿Verdad? Y el tambor debe estar construido de materiales con la suficiente resistencia mecánica que le permitan una duración elevada. Las partes de... esta es la forma como transferir desde un carrete donde el cable viene acumulado, sí me lo vende el constructor, hacia el tambor. Se debe pasar de la parte superior del carrete hacia el tambor
atacándolo o envolviéndolo en el tambor desde la parte superior de carreta hasta la parte superior del tambor o desde la parte inferior del carreta a la parte inferior del tambor. Jamás debe ir desde la parte superior del carrete a la parte inferior del tambor o viceversa. Estas son formas correctas, fíjense, la van a tener en el apunte y ustedes deben indicar a los equipos que cuando transfieran a un tambor que no sea de esta forma, sí de esta forma, que es la adecuada. Las características y partes fundamentales de un tambor para máquina de elevación son las siguientes. Observen ustedes que tiene una generatriz. El tambor donde irá la rosca. En este caso tiene dos roscas, porque son dos ramales de cable que se van a envolver. Tiene una rosca derecha y otra izquierda. La generatriz, por una parte, remata en una pestaña. Esta pestaña no permite que el cable se salga y se caiga. El cable tropezaría ahí. Bien, entonces, tiene el tambor tiene un cubo. Tiene un cubo. El tambor tiene un cubo, un par de cubos que se apoyan sobre el eje blanco está dibujado acá, normalmente fijo, y el tambor gira libremente sobre el cubo. Del otro costado, el tambor remata en algo que lo haga mover, un engranaje, dentado exteriormente que es atacado por un piñón. Este gran engranaje que lo vemos acá en verde, este gran engranaje, como es de diámetro muy grande, se recibe el nombre de corona. Bien, es la corona. Un engranaje de grandes diámetros tiene el nombre de corona. Un engranaje de pequeñas dimensiones tiene el nombre de piñón. Este engranaje no forma una pieza juntamente con el tambor. Este engranaje es postizo, que es removible del tambor. ¿Cómo lo montan al tambor? Mediante elementos roscados, pernos y tuercas, donde las tuercas deben ir aseguradas con chaveta. Si se rompe el tambor, el engranaje sirve. Si se rompen los dientes de la corona, el tambor sigue sirviendo, lo puedo desmontar y fácilmente hacer el cambio. La altura de esta pestaña es 1,5 veces el diámetro del cable. Bien, además, los tambores para la máquina de elevación en ellos solamente se permite envolver el cable en una sola capa, así solamente una vez, o lo que es lo mismo ahí. No se permite que el cable se monte uno encima del otro. Solamente en una sola capa debe ser envuelto el cable. Ahí tienen fotografías, el tambor. Aquí el tambor envuelto en el cable. ¿No es verdad? Y es necesario calcular las dimensiones del tambor. Calcular las dimensiones del tambor significan calcular su diámetro. Y el diámetro del tambor, que aquí lo hemos llamado D, es C por la raíz cuadrada de S. Donde ya habíamos visto en cables metálicos que esto estaba en función de la familia de máquinas, de cómo estén las máquinas. La familia de máquinas son 5. ¿Verdad? De acuerdo a la solicitación. La máquina 1 es para servicios livianos, la máquina 5, la más comprimida, es para las grandes fundiciones, donde no solamente está agredida por las solicitaciones mecánicas, sino también está agredida por el calor radiante. Es la situación más desfavorable con una máquina. El número de espiras es muy fácil de calcular. El número de espiras es la longitud del tambor dividida pi por D, donde pi por D es justamente, pi por D es el diámetro del tambor por envolver, obviamente me da el número de espiras a tallar. ¿Verdad?
L es la longitud del cable. Voy a mover tantos metros de cable y eso lo divido entre el diámetro de la sección, la sección transversal del tambor circular. Pi por D, donde D es el diámetro del tambor. Normalmente se dejan, acá, perdón, vamos a ver acá, 2 o 3 espiras muertas, porque el cable debe ser asegurado respecto al tambor. Y si dejo 2 o 3 espiras muertas, entonces trabajará en las últimas espiras a fricción. Por la fórmula de Prony. A ver, vamos, si ustedes llevan un perro a dar una vuelta y se quiere pelear con otro perro y los arrastra, si el perro es grande lo arrastra uno, entonces uno le da 2 vueltas para correa sobre el palo y definitivamente no se transmite a sus manos. Eso es debido a la fuerza de Prony. Bien, entonces, de la misma manera, si yo dejo 2 o 3 espiras muertas, cuando se desenvuelve totalmente el cable, la fuerza de transmisión ya no se transmite a la fijación del cable, sino que se transmite por la fuerza de Prony directamente al tambor. Se dejan 2 o 3 espiras muertas, entonces por seguridad, observen ustedes que si esta es la generatriz del tambor, la grisecita, obviamente el espesor del tambor es la parte del tambor más desfavorable. No es este el espesor del tambor desde acá, desde la punta de la pestaña hasta la parte inferior de la generatriz. Ese no es el espesor, es la parte más desfavorable, desde el asiento del cable hasta la parte inferior de la generatriz. Es la sección más desfavorable. Eso se considera como espesor del tambor. Y observen ustedes que el cable, si es que la ranura que se practica sobre el tambor fuese del mismo que el diámetro, o sea, que la sección transversal del cable, entonces en la entrada y salida del cable respecto al tambor, él se atoraría. Debe ser un poquito más grande esta ranura donde se apoya el cable. Por eso el radio de la espira es el diámetro sobre 2, donde D es el diámetro del cable, dividido 2, más 1 a 3 milímetros. Quiere decir de que esta circunferencia es tiene un radio 1 o 3 milímetros mayores que el radio del cable. El paso de la rosca, que es helicoidal, el paso de la rosca, obviamente, no debe permitir que los dos cables rocen entre sí. No pueden rozar, se desgastarían rápidamente los cables. De esa manera es necesario dejar entre cable y cable una luz. Esa luz es 1 a 3 milímetros. De eso no permite, quiere decir que este paso, que es la distancia entre el centro y el centro del cable, es el diámetro del cable más 1 a 3 milímetros. De esa manera se evita el rozamiento de cable contra el cable, que eso deteriora rápidamente el cable por los choques sucesivos, el rozamiento permanente. Bien, aquí la norma, las dimensiones de las ranuras, no le vamos a dar mucho espacio. Aquí tenemos tambores, ¿no? ¿Verdad? El tambor con el cable enrollado, el motor de accionamiento que hace girar el tambor, la bornera del motor eléctrico, normalmente un motor trifásico de fase partida, es decir, un motor jaula de ardilla, un reductor de velocidades para grandes esfuerzos hidráulicos, para esfuerzos medianos mecánicos, o sea, un tren de ruedas dentadas, un tren de engranaje, y el acople con el tambor. Todo esto está recubierto por un cárter que me da un mecanismo extremadamente compacto y duradero. Aquí podemos ver también el motor eléctrico, el tambor y cómo se va desenvolviendo, ¿no? ¿Verdad? Sobre las poleas de la pasteca. Tenemos muchos más, ¿no? Aquí para 2 velocidades, para levantar grandes pesos en la máquina de elevación, pero cuando deseo bajar el gancho sin peso, no necesito transmitir una gran potencia gastando una gran cantidad de energía, entonces
Hago entrar en movimiento rápidamente este motor eléctrico. Ambos tienen reductores, ¿verdad? Gastando mucho menos energía. Además, de repente voy a alzar un gran peso, lo alzo con este motor eléctrico. Voy a hacer un peso más pequeño, lo alzo con este motor eléctrico más pequeño y ahorrando montoneras de energía. Aquí podemos ver el sistema ya, el motor eléctrico, el reductor de velocidades, el tambor. Bien, este es un sistema de un carrito en un puente grúa que se llama monorriel. Aquí vemos también el sistema, por eso les he traído, para que vean qué popular es el tambor, especialmente en las grúas. Te pasen por una grúa y van, es uno de los caballitos de batalla, uno de los elementos fundamentales. Ahora, voy a hacer el cálculo del tambor. El cálculo del tambor se realiza orientado a calcular el espesor de la generatriz del tambor. A eso apunta el cálculo o la verificación del tambor. Y me pregunto, ¿a qué esfuerzo estará sometida la generatriz? Como la generatriz puede rotar, o sea, el tambor puede rotar libremente, ¿verdad? Descarto la torsión. Él gira y al girar no permite ser torsionado. Entonces, tampoco el tambor es extremadamente largo. La flexión es despreciable. ¿Y a qué trabaja? Para lo cual yo envuelvo el tambor, la generatriz del tambor, con una sola espiral verde y veo que la espiral va a deformar el tambor debido a la flexión. La flexión es debido a que el cable aprieta el tambor, trabaja la compresión. La compresión ejecuta sobre la generatriz del tambor una flexión. Son en consecuencia los dos esfuerzos líderes. La pregunta es a qué trabaja el tambor cuando está envuelto con una sola espiral. A la compresión, y la compresión genera una flexión. Y las dos expresiones son las siguientes, que debido a la compresión es 0.93 multiplicado por S, donde S es justamente la tensión del cable por la raíz cuarta de 1 sobre el diámetro del tambor por el espesor del tambor, todo en kilogramos por centímetro al cubo. Esto, si ustedes hacen el análisis dimensional, le va a dar en kilogramos por centímetro al cuadrado, pero centímetros al cuadrado, que es precisamente la unidad de la fatiga de tensión. Debido a la flexión es 1.61 S por el mismo, la raíz cuarta de 1 sobre el diámetro cuadrado por H al cuadrado, donde H es el espesor del tambor. Observen que el espesor del tambor, y lo voy a volver a remarcar, no es desde acá hasta acá, es desde aquí hasta aquí. Ese es el espesor del tambor. Considerar este espesor significa ponerme en el caso más favorable, y eso no es ingeniería. Siempre el ingeniero se pone en el caso más desfavorable. Muy bien. Estas son las expresiones, pero el tambor en servicio no trabaja con una sola espiral. Normalmente tiene montonera de espiras envueltas. Si es que él estuviese totalmente enrollado, si estuviese totalmente cubierto de todas las espiras, y voy sumando los esfuerzos que produce una espira al esfuerzo que produce la otra y al esfuerzo que produce la subsiguiente espira hasta llegar a la última, veo que el tambor trabaja estrictamente a la compresión. No hay flexión porque él se deformará. Como el esfuerzo de la primera es igual al esfuerzo de la última, él se deforma parejo, pero no hay flexión, sino solamente hay compresión. En ese supuesto, la fatiga va a ser, a la compresión va a ser la tensión de una espira, H por S, donde H es el espesor del tambor, y ese es el paso. Fíjense que esa es una área, una longitud por el paso, que es otra longitud,
H es el espesor de una longitud, pues el paso que es una longitud, ¿verdad? Para una sola espira, donde S es la tensión de una sola espira. Muy fácil es esta expresión. Es tensión dividida área. H por S. Pero en la realidad, el espesor, mejor dicho, el tambor, no trabaja así. Porque las primeras espiras no trabajan en forma de la última espira que está atacada por todo el peso. El tambor en la espira que está atacada por toda la tensión del cable trabajará con mucho más esfuerzo que la primera espira por la fricción del envolvimiento del cable del tambor. Por eso esta expresión debe ser reducida, debe ser corregida. Y es corregida con el 15%, el 0.85 SH por S, debido a la fricción del cable. Pero no siempre el tambor está envuelto por todas las espiras. A veces está envuelto por una cierta cantidad de espiras. Puede estar envuelto con el 30%, el 40%, el 50%, el 80%. Entonces es un promedio que se rebaja hasta el 50% de la tensión debida a la compresión. En realidad, cuando está envuelto por varias espiras de 0.5 S, donde S es la tensión de cable, H por S, donde S es el paso del cable. Y de esa manera queda comprobado, ¿no es verdad? El tambor desde los supuestos teóricos hasta la realidad. Queda con coeficientes de corrección, en otras palabras. Los procesos de fabricación, pues el tambor puede ser hecho de fundición gris o puede ser hecho de acero. En realidad, hacer un tambor de acero es muy complicado, es mucho más difícil fundir una pieza de acero que fundirla de compresión fundición gris. El acero es mucho más difícil de fundir, se necesita más energía y por eso, a los efectos prácticos, todos los tambores están hechos de material que es hierro fundido, que dan el mismo resultado que un tambor hecho de acero fundido. También existen los tambores soldados, ¿verdad? Donde se hace pasar por sucesivos rodillos para fabricar la generatriz, luego se la mete al torno para hacerle la ranura, ¿no es verdad? Obviamente las tapas son placas de hierro, placas de acero, y todo es unido a través del método de soldadura, una soldadura muy fina de arco sumergido se llama, o atmósfera protegida, que me da una calidad de soldadura muy grande, ¿no es verdad? Tienen un peso mucho más ligero que el de acero fundido y son de mucho menor costo. Ellos deben ser reforzados, se refuerza con triángulos de acero. Aquí pueden ver esos triángulos de acero como pie de amigo. Esos triángulos de acero, especialmente cuando el tambor la tapa o espejo, no debo elegir un material muy grueso aumentando el peso del tambor. Las refuerzo con triángulos de acero, pie de amigo. Esos triángulos de acero jamás deben llegar hasta la generatriz del tambor, porque eso significa concentración de tensiones y ahí se producen las rajaduras. Jamás debo reforzar un tambor extremadamente de una longitud muy larga con un plato interior, porque si le suelto un plato interior, la experiencia ha demostrado que ahí se forman inmediatamente fisuras por la concentración de tensión. Bien. La fijación del cable se hace mediante dos métodos. El método de la cuña significa meter el cable y fijarlo con una cuña, porque es un cono en el cual meto una cuña. Mientras más aprieto, mientras más tironeo el cable, más se mete la cuña en el sector cónico y de esa manera más aprieta. El cable tiene un gran inconveniente porque en el momento de desmontaje es muy difícil de poder lograr separar
¿no es verdad? El cable del tambor. Existe otro método que es el método de la chaveta. Hay una gran chaveta como la verde que aprieta el cable respecto al tambor mediante elementos azules roscados. Este es un método mucho más inseguro que el anterior, pero sin embargo ofrece una gran facilidad en el momento de desmontaje del tambor. Este es un método muy eficaz para montar el cable respecto al tambor. Y por último ya, los elementos que hacen entrar en movimiento el tambor. Observen ustedes el motor eléctrico. El motor eléctrico es un motor trifásico, ¿no es verdad? Ese motor trifásico es jaula de ardilla, motor asincrónico. Es un motor muy sencillo y muy robusto, ¿verdad? Ese motor es un motor trifásico muy especial. Es con anillos rosantes. Luego viene una cadena cinemática. Esta cadena cinemática está hecha de engranaje porque el motor trifásico gira en función de las fases que tenga la corriente. Una frecuencia mayor significa una mayor velocidad para el motor eléctrico y obviamente la velocidad de un motor de 3 fases o trifásico, ¿verdad? Es una velocidad excesiva, entonces reduzco la velocidad y el esfuerzo, porque el motor eléctrico de jaula de ardilla tiene un gran defecto. En el punto de partida tiene muy bajo torque. Y es el momento más desfavorable para hacer entrar todo el mecanismo. Y aquí están los apoyos. Obviamente los apoyos son apoyos por cojinete. Es una construcción extremadamente robusta y duradera. A veces los americanos suelen utilizar motores en continua, ¿no? Motores en continua, que el motor de continua tiene una gran ventaja. En serie tiene un gran par de partidas. Bien, y no es más por ahora, chicos. Les voy a tomar lista. Les voy a tomar lista, perdón. Vayan habilitando sus cámaras. Van a disculpar la tardanza que tuve hoy, pero la verdad que Disculpe. para llegar